Y ya está con nosotros la profesora, escritora, docente y felizmente columnista de nuestro programa, la querida y admirada Marcia Collazo. Buen día y bienvenida, Marcia. Buen día. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo está, mi querida? Un placer reencontrarte a pesar de este frío. ¿Se me está abrigando bien, doña? Sí, ¿qué vamos a hacer? Lo de doña es cariñoso porque sos una chiquilina, obvio, ¿no? Ah, por supuesto. Y bueno, como se puede, vamos llevando el frío. Ayer le dije a mi hijo, en un momento le dije, pero mi hijo, ¿no? Sí. Entonces mi hijo Juan me dijo, no me gusta que me digas mi hijo. Entonces yo le dije, bueno, está bien, pero mirá que mi hijo es justamente la contracción de... No le dije contracción, no. Quiere decir, mi hijo viene de mi hijo, ¿no? Claro, y don y doña son, digamos, a ver, títulos de trato que en España se dan solo a determinadas personas, ¿no? Cualquiera puede ser don y no cualquiera puede ser doña, y no importa la edad que tengan. Así... Es un título de prestigio social. Bueno, así que usted es terrible, doña, porque no cualquiera puede ser usted. Pero ¿qué te parece? No, muchas gracias, pero de verdad la aclaración vale, ¿verdad? Porque aquí entre nosotros se usa de otra manera. Sí, es verdad. Sí, el doña acá está asociado a la mujer mayor de edad y que merece cierto respeto por esa condición, ¿no? Exacto. Y en algún costado, en algún sentido, hasta puede adquirir cierto rasgo, yo no diría peyorativo, pero por lo menos no necesariamente elogioso. No, porque bueno, viste cómo es esto, ¿no? Los pueblos tienen su espíritu y dentro del espíritu de los pueblos y de sus costumbres está la transformación del lenguaje. Bueno, entonces, si te parece bien, hablemos de don Juan Antonio Lavalleja y también su doña, ¿no? Ahí tenemos un don y una doña que no hubieran sido tal vez don y doña en España porque no tenían el merecimiento, digamos, a título de nobleza, no lo tenían, ¿no? Entre nosotros, en general, las personas que vinieron a poblar en su momento Montevideo, ni hablar de la campaña, ¿no? Pero Montevideo, no eran personas con títulos de nobleza, eran personas a las que en todo caso la corona española les dio el título de hijos de algo, claro. Que era, por decir así, era el titulito más pequeñito de todos en el rango social, se los dio como una especie de, ¿cómo te voy a decir?, atractivo adicional para que vinieran a poblar, y así vino el padre de Juan Antonio Lavalleja, que Juan Antonio Lavalleja nació un 24 de junio. O sea, antes de ayer se cumplieron 236 años. Sí, en 1784 nació, o sea que tenía 20 años más que Artigas, aproximadamente, porque es de junio, lo mismo que Artigas. 20 años menos, perdón. Sí, menos. Menos que Artigas. Pero fue un soldado muy esforzado de la Revolución Oriental. Creo que el prestigio de Lavalleja tiene dos grandes momentos históricos. Uno es el de, haber llevado adelante la Revolución Oriental al lado de Artigas, y el segundo es obviamente haber sido protagonista de la Cruzada Libertadora. Creo que esos fueron los momentos más importantes, de mayor brillantez de Lavalleja, porque después ya no. ¿Se puede decir entonces que su punto cúlmine, su punto más alto tiene que ver con la cruzada, no? Sí, con la cruzada, porque si bien él llegó a tener rango de oficial durante la Revolución Oriental, y fue muy valiente, pero fue uno de los prisioneros de los brasileños, hay que decirlo, ¿no? Porque sabes una cosa, Marcia, sí. yo recuerdo cuando en la escuela hablamos de la cruzada, y recuerdo que el maestro Vieira en cuarto habló mucho de la cruzada e hizo lo que resultó muy útil para que nosotros nos quedara por lo menos guardado en nuestra memoria emotiva, y utilizó lo mismo que utilizaste vos en esta columna días atrás, la referencia del cuadro de Blanes, ¿no?
Entonces Claro. hablaba mucho del cuadro y nos hablaba de la gesta y hablaba del cuadro y nos hablaba de los personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese contexto, después uno, o antes, no recuerdo bien ahora con exactitud, descubre que el otro importante, Oribe, que estaba al lado de Lavalleja, fue presidente de la República. Que Rivera, con el que se dieron, entre comillas, el abrazo del Monzón, ¿no? Unos días después, fue 2 veces presidente. Y creo que más de una vez preguntamos, pero desde la curiosidad típica de los niños, ¿no? ¿Y qué pasó con Lavalleja, que era el uno que no terminó nunca poniéndose la banda presidencial? Y bueno, pero ahí tenés lo que son los avatares de las personalidades, porque obviamente Rivera siempre tuvo una personalidad mucho más política que Lavalleja. Lavalleja fue más guerrero y menos político. Sí. Y Oribe también, si se quiere, porque Oribe lo que pasa es que es un caso especial porque fue un militar de escuela y ese sí que pertenecía al patriciado oriental, en el sentido de las familias más ricas, más prestigiosas, más vinculadas al poder, ¿no? Pero político te diría que fue Rivera, y no Lavalleja. O sea que Lavalleja no poseía esa condición política, digamos. No, Lavalleja era un típico soldado español, con la diferencia de que no era español, era hijo de un español. Pero quiero decir, figura legendaria del soldado español, que está tan inmortalizado, por ejemplo, en el personaje de Alatriste, personaje de novela, esforzado, sacrificado, valeroso hasta el extremo, pero que no piensa en sí mismo. Bien puede decirse que Lavalleja nunca pensó en honores y en riquezas, y nunca las tuvo, La verdad es que nunca las tuvo. Tuvo alguna prosperidad ahí muy relativa en algunos momentos de su vida, pero también las pasó durísimas, porque fíjate que estalla la revolución, ¿verdad?, en 1811, y en 1818, unos poquitos meses después de casarse, además, porque tuvo hasta esa mala suerte, ¿verdad?, él se casa en 1817, en octubre, y fíjate, en marzo de 1818, 5 meses después de casado, en plena luna de miel, como quien dice, cae preso de una partida portuguesa. ¿Y sabés por qué cae? Por aguerrido, justamente, por temerario, porque como que se lanzó prácticamente solo contra una pequeña patrulla portuguesa y los atropelló, como se decía en la época, y cae, se enreda a las boleadoras, él mismo en las patas de su caballo, cae al suelo y lo toman prisionero y lo mandan a la famosa isla Las Cobras de Brasil. ¿Estamos Pero en qué año me dijiste? 1818. 7 años antes de la cruzada. Claro, exacto. Y Ana, fíjense, ¿no? Los oyentes, qué mujer formidable. Ana, ¿qué hace? Ana estaba en ese momento en Entre Ríos. Ana había huido del territorio oriental con muchísimas familias patriotas. Estás hablando de Ana Monterroso, su esposa. Ana de Monterroso, su esposa, que pertenece a una familia de revolucionarios, de beligerantes, de tupamaros, como les decían en la época. Sí, claro. El padre de Lavalleja no quería que Lavalleja se casara con Ana, porque decía que era una familia de montoneros, de sublevados. Fíjate que ella era hermana del famoso secretario de Artigas, sí, Monterroso, sí, claro. el cura apóstata. Sí, Así sí. que imagínate. Sobre su hermano, permitime recordar el libro que escribió Mario Cayota, ¿verdad? Sí, cómo no. A propósito de su hermano. Mario, de los que cree que es un personaje injustamente olvidado, Sí. el hermano de Ana. Totalmente de acuerdo. Y Ana era una mujer de armas tomar, porque venía de esa familia, y se casa con uno de los soldados de la patria, que era Lavalleja. Entonces, ¿qué hace? Cuando se entera de que su marido ha sido tomado prisionero, abandona el territorio seguro, entre comillas, en el que estaba refugiada, y se presenta en el cuartel general de los soldados portugueses, y dice, quiero que me lleven presa. ¿Cómo? Sí, quiero que me lleven presa, quiero que me lleven con mi marido. Claro.
Y bueno, la oficialidad portuguesa la trató muy bien, pero se la llevaron a bordo de un barco y terminó confinada, presa en la Isla de las Cobras con su marido, ¿eh? Y en Brasil tuvo 2 hijos y se vino embarazada del tercero. Una historia realmente formidable. Es un guión de cine. Es un guión de cine, sí, para quienes a veces creen que la realidad es más pobre que la ficción. Yo creo que es todo lo contrario. Creo que simplemente la realidad hay que saberla ver con otros ojos y hay que saber profundizar en ella. Y La Valleja, realmente, bueno, y como bien decís, ¿no? Él estuvo prisionero en Brasil. Bueno, el emperador de Brasil llegó a ser padrino por intermedio de uno de sus ministros, llegó a ser padrino de una de sus hijas, porque claro, se vio conmovido por el ejemplo patriótico de este hombre, porque en un momento dado se le ofrece liberarlo y enviarlo a vivir en otro lugar. Se barajó Estados Unidos. Le ofrecen, ¿verdad?, que se vaya con su familia. Y La Valleja dice, prefiero seguir la suerte de mis compatriotas, ¿no? Claro. Por eso digo, que uno hoy lo lee o lo aprende y dice, es muy fácil de decir, pero qué difícil de hacer, ¿eh? Ya lo creo. Y en cuanto a esta mujer, Ana Monterroso, se puede decir que desde muchas perspectivas, según las cosas que he leído y que he escuchado, podríamos hablar de verdad, sin exagerar, que es una mujer desde muchas perspectivas muy excepcional, ¿no es cierto? Sí, porque perteneció a esas mujeres patriotas de la patria vieja, como le llamamos a este periodo, que la verdad es que lo dieron todo por la causa, y como digo, si bien conocieron algunas épocas, de prosperidad entre comillas, la mayor parte de su vida no fue tal, sino que pasaron muchas privaciones, pasaron esas inseguridades que son tan típicas de los momentos de crisis. Fíjate que nosotros pasamos no solo por la Revolución Oriental, sino que después, pasamos por la invasión portuguesa primero, que luego se transformó en invasión brasileña a partir de 1822. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvimos invadidos? Y bueno, fíjate, contamos desde 1816 hasta 1828, que se firma la Convención Preliminar de Paz, 12 años, sumale eso el cautiverio, porque después cuando ellos retornan, después de 3 años de cautiverio, casi 4, La Valleja se va de capataz a una estancia de Tacuarembó, ¿no? Después también se va de capataz de Saladeros a Buenos Aires, un hombre entonces que nadie puede decir que acumuló títulos, rentas, cargos, Pero se iba de capataz ahí totalmente alejado de cualquier, digamos, acción política o militar, ¿no? Bueno, sí, no totalmente alejado, porque él siempre conspiró, desde que volvió, siempre conspiró contra los brasileños de la manera que pudo, con los recursos que tuvo a mano. Y cuando se va a Buenos Aires, justamente a la zona de Barracas, como capataz de uno de los saladeros de esa zona, esa era una zona de saladeristas, se pone en contacto con varios emigrados orientales y varios hacendados, incluso hacendados porteños, no solamente orientales, que tenían muchas propiedades aquí, en lo que era en ese momento la provincia cisplatina, dominada por los brasileños. Pero ¿qué pasa? No podían hacer uso de esa riqueza, de sus haciendas, de sus ganados, porque todo estaba revuelto, todo estaba en manos de otros, especialmente los invasores. Y los brasileños se llevaban el ganado en pie directamente, ni se molestaban en faenarlo, se lo llevaban en pie a la frontera. Entonces, claro, cuando los hacendados, los saladeristas que querían liberar nuestro territorio por sus intereses económicos, cuando vieron, se fijaron en La Valleja. Se fijaron en La Valleja primero porque era un hombre con una gran experiencia revolucionaria. Y segundo porque quería volver, quería liberar esta patria nuestra, ¿verdad? Este territorio. Y entonces, hacer una colecta, ponen mucho dinero, hasta Juan Manuel de Rosas puso dinero. Juan Manuel de Rosas, que era un estanciero tan poderoso,
que ¿sabés qué llegó a decir del Uruguay entero? Dijo, sería una bonita estancia. Sería una bonita estancia. Igual no corrigiendo, sino para usar los términos que probablemente usaría en esa época. Seguramente no se refería al Uruguay, sino a la banda oriental, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, yo contextualizo hablando del Uruguay. No, está bien. Pero... No, porque como está todo eso en discusión, porque a esto quería llegar, mi querida Marcia, cuando vos decís el espíritu patriótico, la acción generosa a propósito de los ideales, cuando esta gente, y en particular La Valleja, habla y aludís a su espíritu patriótico, ¿de qué patria en realidad estaban hablando? Y bueno, ya en realidad, fíjense, yo acá siempre digo, es verdad que los pueblos estaban en movimiento en cuanto a la identidad, en cuanto a la conformación de la identidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde queremos ir? 3 grandes preguntas que hacen a la identidad de cualquier pueblo. Claro. Estaba en formación, es verdad, pero no estábamos en el caos total. Teníamos claro más o menos quiénes éramos. Éramos los orientales, para empezar. Éramos los habitantes de la banda oriental del Río de la Plata, teníamos claro que no queríamos estar en poder de Buenos Aires, y lo teníamos en claro desde mucho antes. Lo teníamos en claro desde la dominación española, desde la rivalidad de puertos entre Montevideo y Buenos Aires cuando éramos colonia española. Quisiéramos o no quisiéramos independizarnos, aún ya en ese momento éramos rivales de Buenos Aires, existía ese sentimiento inocultable. Y luego existió el sentimiento de autonomía de la provincia oriental, que quien fue su mayor ejecutor, su mayor gestor, ideólogo, fue José Artigas. Cuando José Artigas dice, tenemos que llegar a la dimensión geopolítica de la Liga Federal de los Pueblos Libres, sí, pero bajo una premisa, los pueblos libres. Y la banda oriental, provincia oriental en ese momento, debe entrar al pacto de la Liga Federal, pero como pueblo libre. Y Buenos Aires jamás debe ser nuestro dominio, nuestro dominador. Pero ¿y qué hay de esa frase los argentinos orientales que se le atribuye a La Valleja? Pero eso es otra cosa, porque ya cuando, digamos, Artigas pasa al ostracismo, Silvio, en Paraguay, la causa revolucionaria en verdad va a subsistir, aunque con notorias ambivalencias. Y va a haber, como dije anteriormente, va a haber un trabajo bastante concertado entre orientales y algunos argentinos para liberar este territorio. Y se contó con ayuda argentina, con dineros argentinos. No existía Argentina como tal todavía, pero sí existían las Provincias Unidas. Existía Buenos Aires como gobernación y existía una especie de asociación llamada las Provincias Unidas. Había banderas distintas en Argentina también, en lo que es Argentina, como sí, por ejemplo los unitarios de los federales, Rosas era federal. Bueno, pero en 1825 nada de eso estaba claramente decantado. Lo que sí existió fue una unión, un sentimiento de unión con los argentinos por una causa común, que era liberar nuestro territorio del dominio brasileño, que también les convenía a los argentinos, porque no olvidemos que era un imperio el Brasil, y ellos temían, no sin razón, que Brasil decidiera cruzar el charco. Y si sí, Brasil cruzaba el charco, bueno, pues la cosa se complicaba. Claro. Había que tratar de expulsar al monstruo. Y se dio la circunstancia feliz de que el Imperio Británico también estaba de acuerdo en que había que expulsar al monstruo. El Imperio Británico estaba cansado de tanta revolución y de tanto alboroto, quería tranquilidad para su comercio, estaba en un momento floreciente desde el punto de vista económico, Inglaterra, y entonces, bueno, empezó a hacer negociaciones, que diría bastante tensas, con Brasil para que desalojaran nuestro territorio. Así que, cuando La Valleja viene en 1825 con sí, su cruzada libertadora, en realidad viene con respaldo de muchos argentinos. Eso es lo que, por eso la proclama Argentinos y Orientales, y por eso las 3 leyes de la Florida. La primera de independencia, no olvidemos, la segunda de unión con las Provincias Unidas. Uh-huh. Pero
Era una especie de pacto bastante similar en ese sentido a lo que había sido en el momento artiguista defender la autonomía de la provincia oriental, ¿no? Bastante parecido en ese sentido. Sí, entiendo. Y otra cosa que no me quiero olvidar de decir es que Lavalleja era minuano, muy importante, porque los minuanos celebran, no sabés con qué entusiasmo, el aniversario, digamos, ¿no? El nacimiento de Juan Antonio Lavalleja. Tienen un gran orgullo de que Lavalleja sea minuano. Y su esposa Ana de Montevideo, ¿verdad? Bueno, Ana nació en Montevideo, sí, Ana nació en Montevideo, en una zona, digamos, ¿cómo te puedo explicar? Por ahí por Sarandí y 33 más o menos. Y ella y su hermana quedaron bastante solas tempranamente. Qué gracioso, nació en la esquina de 33 de los cuales después de su marido iba a formar parte. Bueno, sí, no exactamente ahí, pero muy cerquita, sí. Y bueno, es posible que se hayan conocido porque Lavalleja, cuando se conocieron, que se conocieron mucho antes, mirá que tuvieron un noviazgo larguísimo. Otra cosa que quiero señalar, otra curiosidad, es que Lavalleja se casó por poder con Ana. No estaba presente porque en el momento del casorio Artigas lo había destinado a una importante misión, y entonces, ¿quién fue su apoderado? ¿Quién se casó por poder? Es decir, se casó por poder Juan Antonio, pero ¿quién fue su apoderado? ¿Quién? Ni más ni menos que Rivera. No, ¿en serio? Sí, señor, sí. Pero tengo la impresión de escuchar esto por primera vez en mi vida. Bueno, mira, otra cosa increíble es la relación de amor-odio que existió toda la vida entre Rivera y Lavalleja. Esa es linda, esa es linda. Sería para hacer una película muy enternecedora, ¿sabes? Para terminar por hoy, Marcia, siempre he escuchado que la figura y el reconocimiento público para con Lavalleja había estado como en un segundo plano por su condición de no ser ni blanco ni colorado, a diferencia de Oribe y Rivera, ¿no? Bueno, en realidad fue blanco, sí, se puede decir que integró esa primera conformación de un partido blanco, Lavalleja. Ajá. Y se fue con Oribe durante la Guerra Grande al gobierno del Cerrito y a la Villa de la Restauración. O sea que Lavalleja en efecto fue blanco, digamos, fue. Bueno, si tuviera, y sí. No, porque en todo caso yo siempre tuve la idea de que estuvo siempre más cerca de lo blanco, por decirlo así, pero que no necesariamente era una figura del Partido Nacional. Bueno, pero bien podríamos decir que lo fue, no al comienzo fue un revolucionario artiguista, pero luego cuando se empiezan a conformar las primeras banderías tradicionales en nuestro país, ¿verdad?, si tuviéramos que ubicarlo en una, obviamente, sin ninguna duda, lo vamos a ubicar en el bando de los blancos de Oribe. Entiendo. Entiendo. Tanto así, que cuando se conforma el famoso triunvirato en nuestro país, que duró una nada, un triunvirato que después de la Guerra Grande, para decirlo rápidamente, vino el gobierno de Giró, que duró muy poco porque era una inestabilidad política y económica horrorosa. Y bueno, después vino una especie de ensayo que fue el triunvirato formado por Venancio Flores, que era un gran ambicioso, y que se buscó dos grandes padrinos para formar el triunvirato, y esos padrinos fueron Rivera y Lavalleja. Mira, cierto. Y entonces un colorado, un blanco, y este señor Venancio Flores de ambiciones desmedidas, colorado él también, pero le salió el tiro por la culata porque, por desgracia, tanto Rivera como Lavalleja se murieron, sin prácticamente a poder asumir oficialmente ese triunvirato. Y por eso digo, habría que escribir la relación de amor-odio, de compadres y de revolucionarios de Lavalleja y de Rivera. Es un debe que tenemos. Sí. En todo caso, recuerdo que Lavalleja murió en el 53 y al otro año muere Rivera, ¿no? Por eso digo, no llegó a asumir. Sí, claro. A asumir. Bueno, la muerte de Rivera es todo un capítulo del cual tenemos que hablar. Bueno, mi querida, te dejo un beso grande. Y de la propia quizás Ana Monterroso después se nos cuele otra vez, ¿no? Por supuesto que sí. Quiero recordarles a todos que sigue en pie. Eso mismo te iba a preguntar, ahí va.
recién empezando, porque la primera clase sobre Revolución Oriental, la verdad es que se nos fue entera solo presentando el tema y los protagonistas, o sea que los que estén interesados están a tiempo de sumarse, y aunque se quieran sumar más adelante, pero están a tiempo de hacerlo. Recuerden que los que decidan anotarse van a recibir todas las clases grabadas, o sea que no se van a perder nada. Perfecto. Y para eso hay que comunicarse a través de tu mail, ¿no es cierto? Sí, collazomarcia, todo en minúsculas, @gmail.com. Bien, es bien fácil, Collazo Marcia. Recuerden que Collazo es con Z. Con doble L y una Z, y Marcia es con C. Con C y no con otra letra que suene parecido. Exacto. Collazo Marcia, collazo.marcia, ¿no? No. Collazomarcia @gmail.com, ahora sí. Bueno, Alejandro, viste que se nos va volando, Se nos va volando. Tenemos para tanto. Es que... Claro, sí, es que estos temas que además vos los contás como quien cuenta un cuento, Ay, sí, pero mirá, valga la literación, hace que todavía se vuelva mucho más apasionante y que el tiempo se nos escurra entre los dedos. Sí, pero bueno, vamos a tener unas lindas columnas de acá en adelante, si todo sale bien, que no quiero adelantar mucho, pero creo que van a gustar. Bueno, te dejo un beso grande, mi querida Marcia. Beso grande, Alejandro, saludos a toda la audiencia. Les recuerdo a todos que los que quieran sumarse a los talleres virtuales en línea de los cursos de historia de Marcia Collazo, tienen que mandar sus datos personales para seguir en diálogo con ella a su correo electrónico, collazomarcia@gmail.com. Ya volvemos con La Mañana en Camino.